entre los liberales que se unían había una conciencia de que estos privilegios económicos tenían que ser eliminados si se quería tener el control del país. Estos eran los liberales puros. Pero alrededor de Juan Álvarez, en el esfuerzo de derrocar a Santana, se encontraban los liberales moderados, que pensaban que era mejor generar una república centralista, donde, aun cuando no hubiera control monárquico y la iglesia estuviera delimitada, sí habría una repartición más efectiva para aquellos que encarnaban las casas y las familias dominantes, aristocráticas, que en aquel entonces aún tenían privilegios y que garantizaban la continuidad de los próximos gobiernos y que permitían pensar en una estabilidad social donde cada quien se quedara en su lugar, sin querer cambiar de posición social. Entre estos hombres, que les gustaban las cosas que permanecían siempre en su sitio, donde cada quien sabía su lugar, se encontraba el principal aliado de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort no estaba en desacuerdo con la idea del patronato real. Según este concepto, los sacerdotes tenían fuero, no podían ser tocados en un juicio civil. En este sistema, el gobierno podía aprobar o rechazar el nombramiento de obispos, sacerdotes, donde el sueldo del arzobispo de México sobrepasaba los 150,000 pesos anuales, mientras que la del presidente de la República era apenas de 35,000 pesos anuales. Además, la iglesia compraba militares que tenían mando de fuerza. La iglesia tenía gran control de la facción conservadora. Además, la República vivía la Constitución de 1824, que había establecido que la única religión legal en el país era la católica. Y aun cuando los masones estaban divididos en grupos, todos estaban de acuerdo que había que tomar el poder e imponer, aunque fuera por la vía dictatorial, la confiscación de los bienes del clero. Pero los moderados poco a poco fueron cediendo a la idea de que este cambio tenía que hacerse poco a poco, de manera gradual. Temían que los sacerdotes iban a sublevar a la población, temiendo así por su integridad física, por sus vidas. El grupo de liberales en realidad estaba conformado en gran cantidad por gente como abogados sin clientela, periodistas hambreados, burócratas, gente que pensaba que la única forma de progresar era quitándole el poder tiránico a aquellos que lo tenían actualmente, y su único objetivo era establecerse ellos mismos como tiranía. Las diferencias entre puros y moderados hicieron irrupción cuando finalmente los desterrados de Nueva Orleans se reunieron para analizar el plan de Ayutla. En ese momento, Ocampo, quien pensaba que el destino del género humano iba a ser un infinito progreso, que estaba llamado a tener un mejor nivel de vida sin las presiones que la aristocracia y el clero les habían impuesto, quien pensaba que el mañana era para aquellos liberales que tuvieran decisión de buscarlo, consideró que unirse a una revuelta sin planes de progreso, con el mero objetivo de imponer a Juan Álvarez como presidente, era un retroceso. Y consideró
que debían apartarse de la sublevación de Guerrero, a menos de que Juan Álvarez se atreviera a imponer las medidas anticlericales y antimilitaristas del programa liberal de los puros. Ocampo se mostraba radical, intransigente. Juárez se mostraba conciliador. Sabía que en Guerrero la presencia de la iglesia, la presencia de los militares, no era tal como en el centro o en el norte o en algunos puntos del Golfo de México. Sabía que ir a hablar con Juan Álvarez iba a lograr acercar las posiciones de ambos grupos. Juárez siempre había tenido la habilidad de cultivar buenas relaciones con puros y moderados, y fue por eso que a él fue al que le financiaron el viaje de Nueva Orleans al estado de Guerrero, para poder servir de enlace con el general Juan Álvarez. Eventualmente, la revolución triunfó. Ignacio Comonfort, más que combatir militarmente contra Santa Anna, fue venciendo poco a poco la radicalidad de su propio partido y fueron avanzando hasta lograr el triunfo. Juárez, quien apenas hacía poco en Acapulco se había adherido al plan de Ayutla, había ido logrando poco a poco la confianza de Álvarez. El propósito original, el proyecto original de Álvarez era poner a Ignacio Comonfort como presidente. Su intención era tener un presidente que preservara su tranquilidad en el estado de Guerrero y sobre todo su inmejorable posición. Pero poco a poco también la voz de Juárez lo fue convenciendo de que era él, Juan Álvarez, quien debía asumir la presidencia. Esa fue la contribución de Juárez en el movimiento, conciliando, buscando acuerdos para hacer que Juan Álvarez llegara a la presidencia. Álvarez no olvidaba a Comonfort. Para evitar que los liberales puros sintieran que habían logrado un triunfo rotundo al momento de convencerlo de ser presidente, de haber maniobrado políticamente, de haberse abstenido de participar en la campaña militar, aprovechándose de su condición de exiliados en Nueva Orleans. Juan Álvarez nombró a Valentín Gómez Farías como su vicepresidente, para garantizar que a través de él Ignacio Comonfort tuviera abierta la puerta para garantizar una eventual presidencia. Juárez continuó sus continuas negociaciones y logró incorporar eventualmente al gabinete a Guillermo Prieto y a Melchor Ocampo. El gobierno de Juan Álvarez, en realidad basado en un interés de preservar su posición ventajosa en el estado de Guerrero, con la clara intención de legar a Ignacio Comonfort la herencia de la revolución. Gobierno que estaba infectado por las confabulaciones y maquinaciones de Juárez, que llevaba las representaciones de los exiliados en Nueva Orleans. Con la llegada del exiliado mayor, Melchor Ocampo, fue cayendo lentamente en crisis y fueron precisamente los liberales puros, representados por Melchor Ocampo, quienes fueron adquiriendo control de las secretarías, de los ministerios. Melchor Ocampo dominaba gobernación y fomento y podría tomar decisiones sobre el país y destinar recursos financieros. Durante este tiempo, solamente los liberales puros fueron quedando en el gobierno al lado de Álvarez. Se fueron gestando las leyes que más adelante vamos a conocer como las leyes de reforma. Eventualmente, Álvarez renunció y es sustituido por Comonfort.
De 1855 a 1856, Comonfort preparó las leyes que permitieran hacer una transición real hacia un gobierno de corte liberal que él consideraba que debía ser de tipo moderado. Es en esta época cuando surge Miguel Lerdo de Tejada, quien se convertirá en ministro de Hacienda. Es él quien promueve la ley de desamortización de los bienes del clero y trató de convencer a Comonfort que esta ley de desamortización era distinta de las confiscaciones violentas que resultaban atentatorias a los derechos de propiedad que se habían realizado en Europa en los años anteriores. Esto significaba que solo se iba a obligar a las corporaciones de corte medieval, preferentemente la iglesia, aunque también a los ayuntamientos, a los grupos de campesinos y comunidades indígenas, que vendieran a los inquilinos a los cuales les rentaban sus propiedades que habían acumulado, que no tuviesen un verdadero propósito útil y que acostumbraban a dar en alquiler. La operación debía realizarse con un bajo perfil, asignándole al inmueble una renta del 6% del valor del inmueble. La idea era integrar a los miles de inquilinos pobres a la contribución a la hacienda pública. Estos propietarios iban a convertir en fervorosos seguidores y contributores del gobierno, quitándole de paso el poder a la iglesia. La ley de desamortización de bienes de la iglesia y de corporaciones fue promulgada el 25 de julio de 1856 con la firma de Comonfort y Lerdo. Lerdo de Tejada de un paso adelante. Se reunió con el diplomático James Forsyth. Empezó a fraguar un plan donde México se convertiría en un protectorado norteamericano bajo la tutela económica de los Estados Unidos.